La física cuántica es una teoría matemática. Una teoría matemática que apareció en el año, surgió con la primera idea en el año 1900 y es el modelo teórico de la ciencia actual para describir el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas. Es decir, a escalas de lo que son fotones, átomos, núcleos, quarks. Entonces, como todas las teorías, tiene un formalismo matemático y una interpretación de ese formalismo. Y aunque el formalismo es aceptado hace más de 100 años, la interpretación de lo que significa a nivel emocional o mental está siendo muy debatida. Bien, entonces, la física cuántica es el conjunto de ideas más revolucionarios sobre el comportamiento del mundo microscópico. Es decir, estamos hablando de escalas espaciales del orden de 10 elevado a menos 9 centímetros y menores, y en escalas temporales de 10 elevado a menos 9 segundos y menores. En esas escalas espaciotemporales se cumplen las leyes de la física cuántica, y para esas escalas es donde se desarrolló toda esta teoría matemática, que es la escala de los microprocesadores, las televisiones, las radios, los teléfonos móviles, etc. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, mucha gente usa la palabra cuántica para intentar explicar otro tipo de cosas en el mundo macroscópico. La ciencia de momento ahí no sabe nada. Entonces, el que digan medicina cuántica, la palabra cuántica no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la física cuántica es una teoría que aplica solo, de momento, a lo muy pequeño. ¿De acuerdo? Eso solo para aclarar ideas terminológicas. Entonces, la pregunta, claro, es ¿dónde está el límite entre lo grande y lo pequeño? Que es lo que todos queremos saber. Bueno, acaba de publicarse en Investigación y Ciencia, en septiembre del 2018, en las páginas entre la 22 y la 27, en la revista de Investigación y Ciencia, que ahora debe estar en las librerías, un número especial, bueno, con un artículo dedicado a cruzar la frontera cuántica. Es decir, cruzar la frontera cuántica significa hasta dónde se puede aplicar las leyes del mundo cuántico. Y claro, la cuestión es que la mecánica cuántica describe un universo extraño y probabilístico, como veremos en el primer módulo, que no parece corresponderse con nuestra realidad macroscópica, es decir, nuestra realidad de los metros y los segundos. Entonces, están haciéndose nuevos experimentos que investigan dónde y por qué y cómo se pasa de un dominio al otro. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de cosas muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier rama de la ciencia que use la palabra cuántica en un contexto macroscópico, rigurosamente hablando, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, que nadie se crea lo que yo muestro, lo que yo digo, y que cada uno experimente y observe en sí mismo el efecto que le va produciendo la información que yo voy dando. Porque la información es solamente información. Entonces se trata de discernir con lo que yo me quedo. Todo depende de mí, de qué es lo que a mí me produce esa información y cómo yo lo interpreto. Entonces, como ya ha dicho Juan, estamos en la propuesta de la Escuela de Atención, y es que lo crea o no, lo quiera o no, lo acepte o no, la atención enfocada con una intención clara, esto es fundamental, la atención enfocada con una intención clara crea realidades. Entonces, esto lo desarrollaré más adelante durante el curso. Entonces, la propuesta es fundamentalmente tomar conciencia de la importancia de la atención enfocada. Entonces, se trata de que durante las clases que se van dando, en mi caso, observe con atención plena lo que me está sucediendo a mí. Es decir, lo que yo estoy diciendo o la persona que está hablando no es importante. Lo importante es qué me está pasando a mí con la información que me está llegando. Entonces se trata de estar observando como estos dos linces. Si os dais cuenta, estos linces están tumbados el uno sobre el otro en unas ramas de un árbol, tienen los ojos casi cerrados y se les ve completamente relajados. ¿Lo veis? Esos linces están... Lo voy a retirar un pelín porque no lo veo, ¿vale? Sí. Los linces, como veis, están completamente relajados. Uno diría, cualquier cosa se van a caer. Pues no, porque uno está sobre el otro completamente tranquilo. Sin embargo, si observáis,
¿Cómo me siento cuando veo esto? Si observáis, tienen los ojos entreabiertos y las orejas de punta. ¿Eso qué significa? Que están completamente alertas a lo que está sucediendo en su entorno. ¿Y su cuerpo cómo está? Relajado. ¿Lo veis? ¿Cómo están? Ahí, tiraos. Pues se trata de que adoptemos esta actitud en cualquier instante de nuestra vida. Con el cuerpo tranquilo, no contraídos como vamos andando, con la cabeza hacia adelante, sino relajados, observando lo que está sucediendo y lo que pasa en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo me siento ahora con esto que estoy oyendo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de 1 minuto, porque no tenemos tiempo. Yo las clases las empiezo siempre con una relajación. Hoy va a ser nada, 1 minuto nada más. Y vamos a llevar la atención al pecho, con los ojos abiertos o cerrados. Llevamos la atención a nuestro pecho. Y observamos la respiración en el pecho. Y sentimos qué está pasando en mi pecho. Mi cuerpo relajado y tranquilo. Y ahora llevo la atención a mi corazón. Y siento el latido de mi corazón en mi pecho. Mi cuerpo, sentado en la silla, está muy tranquilo. Solo existe la presencia que hay en mi cuerpo, observando la respiración en mi pecho y en mi corazón. Nada que hacer, nada que pensar. Mi atención en la respiración en mi pecho. Y siento mi corazón. Y observo lo que pasa en mi mente, cómo está enfocada en la respiración, en el pecho. Eso es. Y hago 3 respiraciones profundas, en calma. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Una vez más. Abro los ojos y tomo conciencia de cómo me siento ahora. ¿He sido capaz de estar este minuto con la atención enfocada en la respiración? ¿Se ha calmado mi cuerpo en 1 minuto? Bien. ¿Cómo me siento ahora? ¿Estoy un poco más relajado? ¿Relajada? Y es que la experiencia de la vida está condicionada por la atención. Y es que estamos donde está nuestra atención, aunque no seamos conscientes, porque no nos lo han enseñado. Lo que somos, nuestra energía, está donde está nuestra atención. Bien, y entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿y entonces quién soy? Bueno, recuerda, como dice este anónimo, que me gusta mucho por la foto y por la frase, recuerda, tú no eres la mente que habla dentro de tu cabeza. Tú eres la presencia que la escucha hablar. Y, como digo, de lo que se trata en este curso es de adquirir presencia, de estar cada vez más atento a lo que me está sucediendo. Lo vamos a hacer como lo vamos a ver desde la ciencia. Entonces, si observamos esta foto, ¿qué vemos? Una imagen. Voy a hacer una cosa nada más, un momento. Fijaros qué imagen más bella.
¿Dónde está mi atención? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué ocurre cuando quito la imagen? ¿Estoy todavía en la imagen que estaba viendo? ¿Os dais cuenta? ¿Cómo la atención continuamente se nos va quedando detrás o delante? De eso se trata, fundamentalmente, de entrenar la atención. Bien, la estructura del curso es, hay dos módulos que son independientes, que son 8 sesiones cada uno, y se imparten durante el curso 2018-19, es decir, empezamos en octubre hasta junio. Entonces, el lugar es aquí, en la Clínica Universitaria Philippus. Y entonces la estructura es la siguiente. El módulo A es una introducción a la física cuántica y a los experimentos más innovadores. Entonces, lo que yo hablo en esas 8 sesiones, de 2 horas cada una, de lo que hablo empiezo con la física, con la historia de la física antes del año 1900, brevemente unas pinceladas sobre el origen de la ciencia con Galileo y con Newton, que fueron los que establecieron Newton las leyes de la gravedad. Las vamos a explicar muy simples para que entendáis muchas cosas. Y después hablamos un poco también del electromagnetismo, para que veáis en qué consiste, qué es la luz desde la visión clásica. Y luego ya empezamos con lo que sucedió en el año 1900, que fue la primera idea que surgió cuando se empezó a establecer la física cuántica, hasta las leyes cuánticas, que es lo que vamos a ver luego. Entonces, el módulo A, estas son las sesiones, el 4 y el 18 de octubre, el 8 y 15 de noviembre, 13 de diciembre, 10 y 24 de enero y 7 de febrero. Ha habido una que se ha cambiado el 18 de octubre respecto a lo que aparece en la página web. Y entonces después hay una sesión, que es el 21 de febrero, que es una jornada de preguntas y respuestas. Y también es un poco de introducción al módulo siguiente. Entonces, el último día, el módulo 9, como digo, simplemente es una charla que se da más que nada para hablar entre nosotros y ver cosas que no se entienden o algo así. El módulo B, la segunda parte, de alguna manera, hablaremos de algunos experimentos que se han hecho en física cuántica sobre el espacio, el tiempo, para darnos cuenta de que en el mundo cuántico los conceptos de espacio y tiempo no tienen nada que ver con nuestra forma de entenderlo aquí en esta realidad. Y luego pues hablaremos de muchos experimentos que se están haciendo en biología, en psicología, en neurociencia, etc. Este módulo normalmente cada año lo cambio porque cada vez hay información más novedosa, como digo. Y entonces aquí están las fechas y empieza el 7 de marzo. Y dura, como digo, hasta el 20 de junio. Normalmente no tenemos, son dos veces al mes más o menos, y normalmente intentamos que no haya cambios en las fechas, a menos que surgiera un imprevisto, ¿vale? Y como digo, las sesiones son los jueves de 7 y cuarto a 9 y cuarto, son quincenales, ¿vale? Entonces son 17 sesiones en total. Entonces esto es lo que se va a ofrecer, como digo, las sesiones y el material que se va a dar. Y no hago un programa, como digo, porque el programa lo voy desarrollando, doy la idea general y luego además voy cambiándolo a medida que voy cogiendo información nueva de experimentos que se están haciendo y entonces lo suelo meter. Entonces por eso no doy un programa cerrado, lo doy abierto, ¿vale? Entonces lo que también os quiero decir es que luego, cuando acaba el curso, toda la información os lo paso a medida que vamos dando las diferentes sesiones. Yo os paso todo lo que doy en el curso correspondiente, los PDFs y ficheros que utilizo para divertirnos un rato, eso lo tenéis a vuestra disposición. Vale, entonces, esto es donde está. Vamos a empezar ya. Como sabéis, vivimos un momento histórico fascinante, porque nuestra visión de la realidad se ha abierto a mundos desconocidos en infinitas escalas espacio-temporales. Hablo del espacio y del tiempo. En el tiempo que dura una vida humana, que son 70, 80, 100 años como mucho, estamos explorando el universo exterior y el interior. Y estamos viviendo tiempos de cambios muy grandes y además muy rápidos, que nos están obligando a acelerar nuestros cambios neuronales para poder ir con los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, si os acordáis, supongo que los mayores sí, en el año 1968 sucedió en París la Revolución Estudiantil.
Entonces, en este año 1968 ocurrió la mayor huelga de la historia de Francia y de Europa Occidental. Fue secundada por más de 9 millones de trabajadores. Esto es una manifestación en París. Había un ideólogo en aquella época, Louis Pauwels, que decía: si queremos cambiar las estructuras sociales, que es de lo que iba la revolución estudiantil, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las estructuras mentales. Es decir, para poder cambiar algo tengo que cambiar la manera en la que pienso. Y cuando cambio eso, también cambio la manera en que siento y la manera en la que interpreto lo que está sucediendo. Hola. Aquí hay una frase de Arthur Clarke que decía: la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y de hecho están haciendo experimentos que para nuestra comprensión ahora mismo limitada parecen realmente magia. De hecho, os quería comentar que recientemente, en agosto del año 2018, se ha celebrado en Estados Unidos la 61 reunión de parapsicología de la institución parapsicológica americana en IONS, en el Instituto de Ciencias Noéticas, y se han reunido ahí con el objetivo de llegar a un entendimiento científico de los fenómenos asociados a la interacción mente-materia. Entonces, aquí está el doctor Dean Radin, que es el presidente del Instituto de Ciencias Noéticas, del que hablaré más adelante de los experimentos que están haciendo, y también de la Asociación de Parapsicología Americana. Entonces, se reunieron 400 científicos para discutir los tópicos de experiencias psíquicas, tales como la telepatía, la clarividencia, la psicoquinesis, la sanación psíquica y la precognición. Aquí está la información, que luego os lo paso en el curso, de dónde saco la información para que el que quiera lo pueda ver las referencias y los vídeos. Y de hecho también en Europa, este año ha habido una conferencia en Alemania que lo llamaron Curious Insight 2018. Y aquí lo que se estaba se estaba dando información de Future Insights, es decir, la ciencia, hay muchos científicos ya que se están dando cuenta que para poder seguir avanzando y para hacer los cambios que la sociedad en la que vivimos necesita, hay que buscar nuevas formas de comprensión, nuevas maneras de entender el futuro y el presente. Y entonces, entre este tipo de, como digo, de conferencias, están invitando a mucha gente, muchos científicos que están trabajando en sus laboratorios, intentando comprender cómo funciona la mente y cómo la mente interacciona con la materia. Como digo, aquí el mundo cuántico, vuelvo a repetir, es lo que se aplica a lo pequeño, pero hay mucha gente que está intentando entender cómo funciona el psiquismo humano. De hecho, en el vídeo de este señor, de Dean Radin, cuando hubo este congreso, una de las cosas que dice es que la compañía farmacéutica Merck le invitó a que diera una conferencia sobre los trabajos que está haciendo de interacción mente-materia, que están todos publicados en revistas científicas. Entonces, la compañía farmacéutica está celebrando ahora su 350 aniversario. Y entonces decía que gracias a su capacidad de innovación y adaptación, esta compañía no se ha hundido, sino que sigue progresando, porque hace muchos experimentos, invita a gente a que le dé ideas nuevas y entonces continuamente desarrolla nuevas posibilidades. Es decir, que se trata de pensar de una forma nueva. Aquí está donde aparece esto. Bueno, entonces, como decía Albert Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Pero para eso me tengo que abrir al miedo que tengo de entender cosas de una nueva forma, a ver la vida desde otra manera, porque como digo, te llevamos un programa y aquello que de pequeñitos sentíamos, la familia y la sociedad y la religión nos decía, eso es mentira, eso no tiene sentido, y los niños se cierran y entonces cierran los canales de percepción. Nuestra percepción está completamente coartada y coaccionada, nuestra percepción humana, como seres humanos. Y de hecho vivimos en un mundo en el que todo cambia continuamente, de nuevo. Fijaros, esta noticia la vi la semana pasada. Este es el profesor Julio Bogueat. Este Julio Bogueat, que yo no lo conozco, lo vi en internet y os lo pongo para que os deis cuenta de los cambios que se están produciendo, es profesor de la Cátedra Conciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada.
y dirigió el pasado curso un máster en conciencia y ser organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Y dice los titulares de esta información: la última reunión del máster Conciencia y Ser se celebró en Madrid este verano. Estaba organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. El curso, en el que han participado 17 expertos de campos diversos, supone la academización de la convergencia entre espiritualidad y ciencia. El tema de este máster es una frase de Gandhi, que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, primero observa lo que hay en tu interior, reconócete, y a partir de ahí empieza a cambiar, y cambia lo que te rodea. Toda esta corriente, que promueve cambios desde dentro hacia afuera, parece contradecir la creencia personal de que es lo externo donde se materializan los cambios. Depende de mi sistema de creencias como yo materializo. Si yo cambio desde dentro, cambio lo que hay fuera. 2000 alumnos han pasado por las distintas formaciones y congresos de esta cátedra de Conciencia y Desarrollo desde el año 2014, con resultados muy satisfactorios. Para seguir profundizando en esta información, se creó el máster de Conciencia y Ser con una duración de 220 horas aproximadamente. La información la he sacado de la revista de Tendencias. Cualquiera se puede registrar en Tendencias 21, es una web abierta del gobierno, de la parte de ciencia y tecnología. En www.tendencias21.net, ahí muchas veces vienen informaciones muy interesantes, como por ejemplo esta, que yo no sabía, que había un máster de conciencia y ser en la Universidad de Granada. Es decir, está habiendo una apertura, Y de hecho, sucede que mi atención y mi intención crean mi realidad. Este curso va de aprender a entrenar mi atención para producir cambios en mi vida. La aproximación, como digo, es desde el contexto científico, que es en lo que yo estoy entrenada, y poder ayudar a los alumnos a entrenar su propia atención desde este contexto. Por ejemplo, estas son cosas muy impactantes si realmente lo pensáis desde lo que habíamos aprendido. Hace poco apareció un artículo publicado en el que el titular era «Volver a caminar con control mental». Este es un señor que tenía una lesión medular, es un paciente parapléjico, de 26 años. Había tenido un accidente y se había roto la columna vertebral y se había quedado parapléjico. Entonces, este señor ha experimentado la sensación de caminar después de 5 años sentado en una silla de ruedas. Y lo ha logrado con la energía de su cerebro, a través de la cual ha sido capaz de transmitir las órdenes necesarias a las neuroprótesis que visten sus piernas. Como veis, este señor en la cabeza lo que tiene es un casco con electrodos que van recogiendo las señales eléctricas de sus pensamientos, que se llevan a un ordenador, y ese ordenador traduce esas señales eléctricas de los pensamientos de la persona en movimientos que interpretan estas prótesis que llevan las piernas. Entonces, bueno, aquí está el artículo donde apareció y lo vi en El Mundo, en la sección de ciencia, y este es el artículo original. Otro artículo: ¿cómo hacerse fuerte sin levantar pesos? ¿Os podéis imaginar que os pongáis cachas sentados en una silla? Bueno, pues un estudio demuestra aumento de masa muscular solo intentando mover los músculos mentalmente. Este aparece en Investigación y Ciencia en diciembre de 2014, este artículo. Como sabéis, Investigación y Ciencia es la traducción en castellano del Scientific American, que es una revista que lleva más de 150 años publicando información y divulgando ciencia con los mejores científicos de sus diferentes campos. Bueno, entonces este artículo es un estudio del Dr. Brian Clark de la Universidad de Ohio y muestra que estando sentado y pensando en estar haciendo un ejercicio te puedes hacer más fuerte. A 29 voluntarios se les enyesaron las muñecas durante un mes. Durante este tiempo, a la mitad de los voluntarios se les pidió que pensaran que estaban ejercitando las muñecas paralizadas durante 11 semanas. Las muñecas estaban paralizadas, es que como estoy aquí al otro lado,
durante 11 minutos al día, 5 días a la semana. O sea, las muñecas las tenían enyesadas y tenían que hacer prácticas de mover las muñecas durante 11 minutos cada día, 5 días a la semana. Entonces se sentaban completamente quietos y se enfocaban completamente en pretender que flexionaban los músculos de las muñecas. Mentalmente visualizaban que estaban flexionando los músculos de las muñecas que estaban enyesadas. Al quitarles el yeso, los voluntarios que habían ejercitado sus muñecas mentalmente tenían los músculos de estas 2 veces más fuertes que los que no las ejercitaron. Bueno, el artículo aparece aquí en el The Power of the Mind, en el Journal of, en la revista de Neurofisiología del año 2015. Estos son resultados experimentales, es decir, no me estoy inventando nada. Entonces, ¿dónde está mi atención? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde está mi mente? Me doy cuenta que estoy sentado en la silla, que tengo unas piernas, que estoy respirando. Gracias a que respiramos podemos estar aquí. Se nos olvida, a mí también, claro. Bien, entonces en el mundo cuántico, vamos a pasar ahora al mundo de lo muy pequeño. Los conceptos de espacio y tiempo, según los entendemos en la vida cotidiana, no tienen sentido. Como digo, es otra cosa. Pero también, de alguna forma, si somos capaces de abrir nuestra forma de entender, podemos darnos cuenta de que nuestra mente también tiene capacidad de moverse en el espacio y en el tiempo de maneras muy curiosas, como por ejemplo, hay una frase muy chula que dice: la mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre. Esto es un graffiti ahí en una carretera, pero estaba bien lo que hizo esta persona, ¿no? Fijaros, hace poco acaban de publicar un experimento cuántico donde se rompe la idea del tiempo, del antes y del después. Han hecho una serie de medidas, estos son los experimentos que luego explicaré durante el curso. Se han hecho una serie de medidas donde se ve que en el mundo cuántico los conceptos de antes y después no tienen sentido. Todo sucede en el momento que se está experimentando. ¿De acuerdo? Es decir, que la idea de tiempo, de antes y después, como digo, no tiene sentido. Estamos hablando del tiempo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto? Voy a apagar la luz un momento. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿alguno de vosotros habéis visto esa foto en el periódico o en algún sitio? Sí. Bueno, el que la haya visto que no lo diga. ¿Os fijáis lo que hay aquí, no? Aquí hay una serie de rayas, ¿no? Parece que hay un dibujo, ¿lo veis? Sí. Bien, entonces... Es un mural, sí. Esto es un hashtag pintado en Sudáfrica y es el dibujo hallado más antiguo. Este es el dibujo. Estos son de la publicación en Science que han hecho los científicos que lo han descubierto. Bueno, pues es que hace 73.000 años somos capaces nuestra mente es capaz de retroceder 73.000 años en el tiempo. Pues estas rayas horizontales y verticales entrecruzadas fueron pintadas sobre una roca con una cera de polvo de ocre. Es decir, había gente que sabía fabricar esa pintura en el interior de una cova de Sudáfrica. Del autor se sabe que era un Homo sapiens, porque era la zona donde han descubierto los esqueletos de Homo sapiens. Y del significado que tenía aquel dibujo abstracto tan distinto a los bisontes, los ciervos o los cazadores que aparecieron años después, a los 20.000 años, 20 o 25.000 años, hace 25.000 años, de las covas de Altamira, por ejemplo, que han sido posteriores, nada se sabe. Es decir, que hace 75.000 años había gente que pintaba cosas simbólicamente, no pintaba animales, o por lo menos no se han encontrado, que tenía ese tipo, como digo, de formato. Tan solo se sabe que esta huella, que a los investigadores tanto les ha recordado a los hashtags actuales, está considerada como el primer dibujo de la historia. Acaba de publicarse en Nature esta información. Y fijaros, esta es la vista panorámica de la cueva de Blombos, en Sudáfrica, donde se han encontrado estas pinturas. Fijaros qué cosa más maravillosa, qué sitio más bonito. Bien, entonces, de nuevo, ¿dónde está mi atención ahora? ¿Estoy en la cueva o estoy aquí sentado? ¿Dónde estoy? Estoy en la cueva, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa.
Cuando vemos la tele nos quedamos en la tele, en las noticias, y entonces nuestra energía se va a lo que nos están contando. Y ya nos llenamos de todo tipo de basuras, ideas, porque todo se nos graba como a los niños pequeños, de forma automática. Así es como nos programan, automáticamente con lo que nos va entrando. Siento mi cuerpo, sentado en la silla, respiro. Bueno, la ciencia es el lenguaje actual del misticismo. De hecho, la ciencia es el lenguaje que explica lo inexplicable. Y de hecho, el conocimiento es autoempoderamiento. ¿Qué es esto? Una aurora boreal que acaban de medirla el 11 de septiembre. Qué belleza, ¿verdad? Antes la gente no sabía lo que era esto, ahora sabemos que son electrones de alta energía que interaccionan con los átomos de la atmósfera, produciendo esas formas tan bonitas. Cuanto más conocimiento interior y exterior tengo, más accedo a nuevas formas de creación. Esto es una frase del doctor Joe Dispenza, que está haciendo muchísima ayuda de divulgación y de ayudar a las personas a tomar conciencia de cómo nos encontramos. El aforismo griego, como ya sabéis, conócete a ti mismo, estaba inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, en el siglo IV a.C. Es decir, que lo que estamos hablando no es nuevo, esto ya lo sabían mucho los antiguos, ¿no? De manera que no hay nada nuevo, solo ha cambiado la forma de búsqueda, basada ahora en el método científico, que consiste en observar, experimentar y obtener conclusiones nuevas. Es decir, que seguimos siendo los mismos. ¿Quién soy? Todos queremos saber quiénes somos. La neurociencia, la física cuántica, la epigenética, dan nuevos enfoques a la eterna pregunta: ¿quién soy? Realmente eso es lo que todos queremos saber. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Como dice Eckhart Tolle, siempre hay simplicidad en el momento presente. Y en el momento que yo me enfoco en mí mismo, en mi presencia, en mi cuerpo, las cosas empiezan a ser mucho más sencillas. Y además la información me llega y el conocimiento de manera automática. Es decir, empiezo a entender las cosas, es como que cae la información. No tengo que hacer nada, lo entiendo. Pero para eso tengo que estar con la mente serena, enfocado. Quiero también recordaros que gente eminente, interesada en conocer qué es el psiquismo humano, ha vivido en los últimos años. De hecho, hay una lista de más de 200 renombrados intelectuales, científicos, escritores, etcétera, que tomaron en serio la posibilidad de la existencia de los fenómenos psíquicos, que decía antes, de la telequinesis, etcétera. En resumen, de la interacción mente-materia. Mis pensamientos afectan la materia, lo crea o no. Lo que yo pienso afecta lo que hay alrededor de mí. Y no solamente eso, afecta a mi cuerpo físico. Eso es lo que la ciencia ahora está descubriendo, pero no se sabe cómo funciona eso. De hecho, Marie Curie, que es físico y química, como ya sabéis, 2 veces premio Nobel, estaba muy interesada en los fenómenos psíquicos. Max Planck, el fundador de la física cuántica, el primero que apareció con la primera idea cuántica, Wolfgang Pauli, otro premio Nobel de física cuántica, John Bell, el que descubrió el entrelazamiento. Este señor no fue premio Nobel porque se murió muy joven, a los 50 años, pero este hombre, si hubiera estado vivo, le hubieran dado el premio Nobel porque fue el descubridor, como digo, del entrelazamiento. Es decir, que ha habido mucha gente que ha estado siempre interesada en cómo funciona la interacción mente-materia. Y, por ejemplo, abundando en esto que estamos diciendo, hace poco se ha hecho una entrevista al doctor Álvarez Pascual León, que es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Entonces, este señor dice que tu cerebro cambia con cada cosa que piensas, incluso aunque no lo digas. ¿Cómo? ¿Que mi cerebro cambia con lo que pienso? Sí, lo está demostrando la neurociencia. Y este doctor, Álvaro Pascual León, ha invertido 30 años en estudiar la plasticidad cerebral. Entonces, es uno de los mayores expertos del mundo en el campo de la estimulación magnética cerebral, que es una técnica no invasiva para manipular conexiones neuronales para mejorar la salud cerebral del paciente. De manera que tu cerebro está cambiando con todo lo que piensas, y cuando salgamos de aquí, cada uno de nosotros vamos a ser distintos a los que hemos entrado.
porque tenemos información diferente, porque estamos interaccionando con el campo energético de otras personas y nuestro campo se mezcla con el de los que estamos aquí y cuando yo salga ya no soy igual que el que he entrado. Estamos continuamente cambiando. Realmente somos mutantes, o sea que no nos damos cuenta, pero lo somos. ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy en mi cuerpo? De hecho, cuando yo narro una historia y tú me escuchas, nuestros cerebros se sincronizan. Si nos midieran ahora las ondas cerebrales de todos nosotros estaríamos resonando en la misma frecuencia mental, cerebral. Y es que un estudio comprueba que las mentes del narrador y del que escucha se sincronizan, compartiendo idénticas funciones en diversas regiones de sus cerebros. Se mide. ¿Cómo? Bueno, esto es lo que hay. Entonces, aquí está el artículo. Se expusieron a 11 personas a la grabación de una historia. Los investigadores Greg Stephens y Uri Hasson comprobaron que la actividad cerebral de la narradora y la de los escuchas era la misma, exactamente las mismas regiones del cerebro que se activaban, aquí hay una frase fundamental, casi al mismo tiempo en ambos casos. Casi al mismo tiempo. Pero es que descubrieron que la activación cerebral del narrador, como es el que está hablando, ocurre unos segundos antes que en los escuchas, porque hay gente que está escuchando. Pero es que hay situaciones donde los escuchas parecen anticipar la continuación de la historia y experimentan la actividad neuronal antes que el propio narrador. ¿Qué me está diciendo esto? ¡Qué cosas, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Él escucha lo que va a decir el otro y se activa su cerebro antes que lo haya dicho el que está contando la historia. ¿Cómo es posible? Ahí está la ciencia, bueno, la neurociencia y los que miden ahora están descubriendo esto. Y la cuestión es buscar una teoría, una forma de poder poner un contexto científico a estos hechos experimentales, ¿no? De manera que esto me está diciendo que la mente, el cerebro humano, es precognitivo, de alguna manera. Hasta luego. Bien, de nuevo, en el curso siempre lo más importante para mí es el asunto de la atención. Entonces, lo que ves depende no solo de lo que miras, sino también desde dónde miras. Dependiendo de la información que tengo, del conocimiento que tengo, voy a ver una cosa u otra. No es lo mismo una persona que no sepa hablar español que una persona que no sepa escribir. Es decir, lo que va a ver es diferente. Y bueno, aquí, por ejemplo, esto es una broma, que están aquí tres en la tumba y le dice uno al otro, ¿a ti cuándo te operan? Y dice el otro, tengo cita para el 25 de octubre, pero no sé si ir porque ya no me duele. Y el otro le dice, ve, por lo menos le vas a dar un susto. Me pareció muy divertido. Bueno, en Investigación y Ciencia de enero de 2015 hay otro artículo muy interesante sobre la neurociencia de la meditación y estudian los efectos cerebrales y psicológicos de las prácticas contemplativas. Entonces demuestran que 8 semanas de meditación pueden cambiar el cerebro. Entonces las técnicas de neuroimagen estudian los cambios neurológicos, cognitivos y emocionales en el cerebro de una persona asociadas a las técnicas meditativas. También miden condiciones fisiológicas del cuerpo como la respiración, el ritmo cardíaco, etc. Voy a ir un poco rápido porque nos hemos retrasado. Fijaros, aquí en este gráfico está el resultado del experimento. Aquí en el eje de las IES está el grosor de la corteza cerebral, en milímetros, ¿vale? 1,9, 2,1, 2,3, 2,5 milímetros. Y aquí está la edad de la persona a la que le han medido el grosor de la corteza cerebral. Entonces hay dos tipos de puntos, los azules que corresponden a gente que es meditadora y los rojos que corresponden a personas que no meditan. O sea, los que no meditan son los puntos rojos y los azules son los que meditan. Y entonces es ese mismo gráfico para dos zonas distintas del cerebro. Uno es para la ínsula, para esta zona, y el otro es para la zona de las áreas 9 y 10 de Brodmann, que son estas zonas. Entonces, si miráis esta gráfica, así hay pocos datos, pero uno ve que si yo dibujo una línea paralela al eje de las X, ¿veis? Aquí en esta zona,
Los puntos azules están distribuidos uniformemente por arriba y por abajo, mientras que los puntos rojos, si yo los quiero ajustar a una línea, es una línea que decrece. ¿Lo veis? El ajuste. Lo mismo pasa aquí. Los puntos azules, si veis, están distribuidos en promedio en torno a una línea, por arriba y por abajo, paralela al eje de las X, mientras que los puntos rojos inicialmente están por aquí con los azules, pero luego bajan radicalmente. ¿Lo veis, no? Fijaros que lo que está diciendo esto es la edad de la persona, 25, 40, 55 años, aquí lo mismo. Entonces, aquí se está demostrando que la gente que medita tiene el cerebro más grueso. El grosor de la corteza cerebral es mayor a medida que te haces viejo, no se deteriora el cerebro. Mientras que la gente que no medita, como veis, a medida que pasan los años, decrece el grosor de la corteza cerebral. Es decir, decrece el número de neuronas que tiene el cerebro. En una palabra, es decir, que la meditación ayuda a mantener el cerebro sano. Esto es un resultado experimental, ¿no? O sea que las áreas corticales son más gruesas en meditadores y no se deterioran con la edad. ¿Cómo andamos? Bueno, y es que vivimos en un mundo lleno de cosas invisibles. La radiación electromagnética, los rayos cósmicos, el aire, el medio interestelar, los pensamientos. Todos son energías que ahora se miden y se pueden manipular en los laboratorios. La energía emitida por el cuerpo humano y todo lo desconocido. O sea que estamos rodeados de cosas invisibles continuamente. Y lo que la ciencia sabe hoy es que en el universo el 95% de lo que existe es desconocido. Solo conocemos el 5%. Y en el ser humano, en el cerebro, la ciencia sabe que el 95% está en el inconsciente y el 5% en el consciente. Es decir, que si todo lo que hay en el universo es este disco, esta zona que hay aquí en violeta es el 70%, esto corresponde a una cosa que no se sabe lo que es, que se llama energía oscura. No se sabe lo que es. Y este 25% que aparece aquí es lo que se llama la materia oscura. Se llama materia oscura porque la ciencia no sabe lo que es. Y lo único que se conoce es este gajito verde, que es lo que se conoce, que es el 5%. Y esto corresponde a la materia conocida, a la luz, a las estrellas, a las galaxias, a la radiación electromagnética, a mi cuerpo, a los países. Es decir, aquí está todo lo que yo conozco, el 5%. Me queda mucho por conocer, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde sabemos muy poco. Y sobre la mente humana, los neurocientíficos han descubierto que entre el 97 y el 99% de nuestro comportamiento se encuentra bajo el control de la mente inconsciente o subconsciente. Si la mente consciente es el piloto y la subconsciente el piloto automático, nuestro comportamiento está programado para efectuarse sin control o sin intervención del yo consciente. Solo entre el 1 y el 3% de lo que pensamos, algunos dicen el 5%, para ser generosos, pensamos, hablamos o hacemos, lo controlamos conscientemente. El resto está dirigido por el subconsciente. Es decir, en nosotros hay un programa que está corriendo y que nos vive, que vive el cuerpo físico en el que estamos, y no nos damos cuenta, a menos que empecemos a hacer un trabajo de interiorización, etc. Por lo menos eso es una buena noticia, sabemos que no sabemos, o sea que bendito sea Dios. Bueno, este es uno, me ha encantado, de Gandhi, ya le conocemos todos, hablando sobre la paz, ¿no? Y dice, solo hay 2 caminos para llegar a la paz. Ya sabéis, la carretera del Colmenar y el paseo de la Castellana. O sea, qué imaginación más estupenda. Hay gente que tiene una imaginación que me encanta. ¿Cómo se le puede ocurrir hacer este chascarrillo? Es fundamental que nos riamos, de verdad, porque es que si no la vida es demasiado seria, ¿no? Bueno, entonces, la comprensión de lo que llamamos real cambia con el tiempo. Y de hecho la ciencia es un sistema de creencias, fijaros lo que os estoy diciendo, la ciencia es un sistema de creencias en evolución continua, eso sí, basado en el método científico, pero es un sistema de creencias. Dentro de 100 años los científicos dirán, esos burros de hace 100 años, ¿qué cosas pensaban? Dios mío,
qué atrasados eran. Es como nosotros ahora si pensamos en Galileo, en la Inquisición y en los trajes que llevaban, por ejemplo, los gladiadores o los arqueros o la gente que iba con las armaduras, ¿no?, para protegerse. Es como que, claro, a la medida que pasan los años uno se va dando cuenta de que todo cambia, ¿no?, vertiginosamente. Entonces Albert Einstein decía, en la ciencia las preguntas siempre son las mismas, las respuestas son las que cambian con el tiempo. Bueno, entonces, para que os hagáis una idea de los cambios que hay en la ciencia, dos visiones de la gravedad. Newton, en el siglo XVII, decía que el espacio y el tiempo, de esto hablaremos en el curso, la primera parte, son entidades separadas e inmutables, y que la fuerza de la gravedad actúa instantáneamente haciendo que todos los cuerpos se atraigan. Eso es lo que nos han enseñado en el colegio, y eso es lo que todos pensamos, ¿no? Estamos viviendo en la física clásica. Sin embargo, Einstein, 200 años más tarde, decía, el espacio y el tiempo son entidades relativas y que están entrelazadas en una malla llamada espacio-tiempo. Y la gravedad es el campo que resulta del movimiento de los cuerpos a través del espacio-tiempo curvo. No puedo dar explicaciones ahora, pero lo que quiero deciros es que son dos visiones completamente diferentes. Nada es absoluto, ni el espacio ni el tiempo, según la relatividad. Y es que la creación del significado es lo más importante. Por ejemplo, ¿qué es este símbolo? Vale. ¿Y esto? Si añado A y C, ¿qué ocurre? ¿Qué letra es? Una B. Vale, la B. ¿Pero qué ocurre si hago esto? Pues no está claro. Es un 12 o un 13, ¿no? Está claro. ¿Y si añado esto? Vaya, hombre. ¿Qué me está diciendo esto? Que según el contexto, la persona entrenada, la que lo conoce, la que conoce el símbolo, instantánea e inconscientemente, porque esto es todo inconsciente, porque llevamos ya ahí la biblioteca, el programa que está diciéndome lo que es esto, instantánea e inconscientemente ve significado en una forma sin significado. Eso no tiene sentido, en principio, salvo el que yo le he dado o que le ha dado la sociedad. Y de hecho hay interpretaciones diversas, porque hay algunos que ni siquiera van a saber lo que es, porque los que no sepan leer no van a entender lo que es eso, va a ser un garabato. ¿Entendéis lo que quiero deciros? O sea que lo que yo interpreto de lo que sucede, o de lo que leo, o de lo que veo, depende del contexto. Es decir, esto es fundamental que lo tenga claro, porque según cada persona, el mismo hecho lo va a ver de forma diferente. Bueno. Y bueno, esta ranita era muy lista. Dice, a veces me quedo mirando, ¿en serio? En fin. Bueno. De nuevo, voy a pasar ya un poco a física cuántica y cuando os canséis me lo decís y terminamos, ¿vale? Como dijimos, es una teoría matemática y que se aplica a escalas muy pequeñas. Entonces sabemos que toda la tecnología actual ahora se basa en las leyes cuánticas, toda la tecnología actual. Y de hecho, más de un tercio de la economía actual mundial depende de dispositivos basados en la física cuántica. Y de hecho, hasta hoy, todas las predicciones de la física cuántica han sido siempre correctas. Ahora, un nuevo enfoque aplicable al psiquismo humano está emergiendo desde la neurociencia y campos científicos afines. Un nuevo enfoque. Habrá que ver cómo se puede desarrollar una teoría que permita hacer un contexto científico, porque como digo, de momento no se sabe. Entonces, ¿qué me dice la física cuántica? Pues me dice que el mundo material está formado por átomos y que los átomos, esto es un dibujo, esto es mentira, esto no existe, pero es como lo ponemos para que nos podamos entender. La física cuántica dice que los átomos, fijaros que el tamaño de estos son 10 elevado a menos 11 metros, ¿vale? No está a escala este dibujo. Entonces me dice que en el centro de este objeto, de este dibujo, hay un núcleo, una parte central, que tiene dos tipos diferentes de partículas, protones y neutrones, y rodeando al núcleo hay unos electrones, que son estos puntos azules, que están como girando en torno a él. Tienen distintas cargas, positivas y negativas, y entonces este es el modelo actual del átomo. Y de hecho, como sabéis, los átomos son muy pequeños. Como digo, esto es mentira, pero es una forma de poder comprender en nuestra escala.
Y las leyes cuánticas, las leyes que se aplican al mundo de lo muy pequeño, son muy raras. Porque una de ellas me dice lo que se llama la dualidad onda-partícula. Y me dice que en el mundo cuántico las propiedades se difuminan. Es decir, los objetos como los electrones, o como os he enseñado antes, o los núcleos, en realidad no son ni electrones ni ondas, o que son las dos cosas. Es decir, los objetos son difusos, ¿vale? Tienen un espacio ocupan un espacio mayor que un punto. Es decir, un objeto se comporta como una onda y una onda se comporta como un objeto. Eso es lo que, digamos, es la dualidad onda-partícula. Otro efecto es lo que se llama el efecto túnel. Y es que las partículas materiales atraviesan paredes. Si tengo aquí una pared y una bola, si esta bola es clásica, si yo la golpeo contra la pared, vuelve a rebotar en el mundo macroscópico. Pero si esto es un electrón, atraviesa esta pared sin ningún problema. Otro fenómeno, otra ley es lo que se llama la no localidad. La no localidad significa que los objetos cuánticos pueden estar o parecen estar en varios sitios a la vez, ¿vale? Otra propiedad es el entrelazamiento. Y es como que cuando dos partículas han estado juntas, cuánticas, y se separan, es como que siguen conectadas, independientemente de la distancia. Es decir, que tienen una forma de telepatía, entre comillas, todo entre comillas, para podernos entender. Y es que hay otra cosa muy curiosa, y es que en el mundo cuántico nuestros conceptos de espacio y tiempo no tienen sentido. Se habla de otra manera. En el mundo cuántico se habla en probabilidades de presencia, no en espacio y tiempo. De manera que en física cuántica, como digo, no hay cosas materiales, sino que solo se habla de probabilidades de presencia de los objetos que se están estudiando. Con lo cual, claro, esto es muy raro para nuestro mundo, ¿no? De hecho, a escalas muy pequeñas, como por ejemplo estas, aquí está un Armstrong, que son 10 elevado a menos 10 centímetros, nanómetro 10 elevado a menos 9, aquí están los átomos de silicio, por ejemplo, el ADN, el tamaño de los glóbulos rojos de 4 micras, un pelo, 0,1 milímetros, una hormiga, 5 milímetros. Entonces, en esta escala, sucede que cuando las escalas son muy pequeñas, aparecen las leyes cuánticas, que parecen muy extrañas a nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, claro, hay una pregunta. Lo grande está hecho de lo pequeño. La materia está hecha de átomos. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta de estas leyes? ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta, no? Y es que para que os hagáis una idea, un átomo, esto es un átomo a nuestra escala. Fijaros, este es el tamaño del estadio Santiago Bernabéu. Algunos supongo que vosotros habéis estado en ese estadio, ¿no? Si os acordáis, tiene 200 metros de largo por 100 de ancho. Este es el tamaño del estadio Santiago Bernabéu. Vale, si yo cojo un átomo y lo pongo en la escala nuestra, resulta que el núcleo está aquí en el centro del estadio y corresponde al tamaño de la cabeza de un alfiler. Y los electrones se encuentran moviéndose en torno al núcleo en órbitas que son estas órbitas azules. ¿De acuerdo? Este es el tamaño de un átomo a la escala nuestra, de metros y segundos de tiempo. De manera que, claro, la pregunta es: ¿y qué hay en el espacio de un átomo tan grande? ¿Qué hay aquí? Porque esto es un átomo. Vacío, 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 vacío. ¿Y qué es el vacío? Fijaros que los átomos forman mi cuerpo. Y estoy yo también tan vacía o tan vacío como los átomos. A ver, ¿cómo me meto yo en estas escalas? A ver, mi cuerpo está hecho de átomos, los átomos están vacíos. Yo no estoy vacío, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Siento el vacío que es mi cuerpo? Porque mi cuerpo está formado de átomos que están vacíos. ¿Lo siento? Esto es muy raro, ¿no? Aquí hay cosas muy extrañas. ¿Dónde está mi atención? ¿En el átomo? ¿Siento que tengo un cuerpo? ¿Que está sentado en la silla? Bien. Y es que los átomos, como digo, forman el mundo material. Lo sólido, lo líquido, los gases. Forman las moléculas de agua, forman el mundo gaseoso, las nubes, el agua, el hielo. El agua es la molécula que forma todas estas estructuras en 3 dimensiones
es el mismo elemento, sin embargo tiene distinta apariencia. Entonces, existen las moléculas, claro, que existen, ¿por qué? Porque se ven. Sin embargo, no las veo, pero existen, es como el aire no lo veo, pero existe. Si no hubiera aire me moriría, ¿no? Y para que os hagáis una idea sobre el agua es el elemento más abundante que hay en la Tierra. Y es que sucede que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, el 70%. Y en el cuerpo humano las células tienen una cantidad equivalente, cada célula. De manera que el agua es una gran parte de la Tierra, pero también en el cuerpo. La proporción es muy parecida, ¿vale? El agua. Pero es que hay otra cosa todavía más impresionante que la acaban de publicar unos científicos. Y es que el 50% del agua de la Tierra, del agua que hay en la Tierra, se formó antes de que existiera el sistema solar. El 50% del agua que hay en la Tierra se formó antes de que existiera la Tierra y el sistema solar. Esto es una revista, lo han publicado en Science. Es decir, que el agua de la Tierra, de mi cuerpo, el 50% es muy, muy viejo. Pero muy viejo porque tiene más de 4.600 millones de años, que es la edad estimada de la formación del sistema solar. Y es que, por tanto, procede del medio interestelar, o vete a saber de dónde. El 50% del agua que tenemos es de origen extraterrestre, no solo extraterrestre, extrasolar, extrasistema solar. Y es que la información está grabada en el mundo material en forma de leyes y los átomos se unen en proporciones concretas, sabemos las formas que tienen, las moléculas, el ADN. No lo vemos, pero existen, que es lo que la ciencia ha descubierto en estos últimos tiempos. Y claro, la pregunta es, entonces, ¿quién soy yo? Pues bueno, yo soy un niño, pongamos por caso, ¿no? Mi cuerpo está formado por la vejiga, los riñones, los músculos, las neuronas, el ADN, las moléculas, los átomos. ¡Qué interesante! Pero es que resulta que no solo mi cuerpo está formado de esto, pero es que mi cuerpo se alimenta de las aves, del agua, de los vegetales, del aire que respiro, que está todo en la Tierra. Luego, ¿acaso no soy yo también la Tierra? Porque yo me alimento y bebo lo que hay en la Tierra y me lo respiro. Luego, pero daros cuenta de que la Tierra forma parte del sistema solar, es uno de los planetas del sistema solar. La Tierra está unida al sistema solar, está unida al universo. Luego, parece que llevamos la historia de todo el universo grabada en el cuerpo. Qué curioso, ¿no? Esto es muy raro todo, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada. Aquí estamos, ¿no? Esto es lo que la ciencia nos dice. Bueno, vamos a ver, son las 9:15. ¿Puedo terminar ahora? O si queréis, puedo seguir un poquito más. Cada uno, si tenéis prisa, me lo decís. ¿Puedo seguir un poquito más? Sí. Vale, es que me enrollo un poco, ¿no? A ver, ¿siento que respiro? Ahora vamos a hablar un poco de fenómenos del psiquismo. Bueno, fijaros, otro conocimiento actual, que es que la cosa tiene tela, cuando uno empieza a darse cuenta de lo que es. Esto es lo que dice la ciencia. Fijaros, el hombre y el ratón comparten el 99% de sus genes. Toma ya. El 99% de los genes los tiene el hombre, los mismos que el ratón. 200 científicos de 12 países han presentado el genoma del ratón. Y el enorme parecido genético a nuestra especie acelera la investigación de las enfermedades. Dice, una de las grandes sorpresas que deparó el análisis del genoma humano en 2001 fue que nuestra especie tiene unos 30.000 genes, solo un 50% más que un gusano. Menos en el nematodo, porque hay algunos que tienen más todavía. Pero bueno, digamos, ¿no? Entonces, resulta que el genoma del ratón, que se presentó en la revista Nature en diciembre de 2012, reveló que este pequeño roedor tiene 30.000 genes y que comparte al menos el 99% de los genes con el ser humano. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo? ¿Que yo tengo los mismos genes que un ratón? Vamos, venga, hombre. ¿Cómo es posible? A mí que me cuentan la película, esto es una broma cósmica, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, cuando la herencia genética están los genes, según nos han contado, ¿no?
Es una cosa como muy espectacular, ¿no? Ahí está la revista. Pero es que resulta que también el hombre comparte el 99% del genoma humano con el cerdo. Entonces, claro, y aquí viene el chascarrillo, ¿no? El 1% que falta será para que no se le erice el rabo, ¿no? Porque claro, los cerditos... Me hizo mucha gracia. Este también, ¿no? Pero es una cosa muy impactante, ¿no? Es que lo de los genes, ¿cómo es posible que tengamos una diferencia de 1% en los genes nada más que un ratón o que un cerdo, ¿no? Bueno, entonces, como decía Ramón y Cajal, una vez que uno se pone ya ahí en este contexto, dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro, a base de paciencia, conciencia, intención y de seguir una línea de conocimiento. Bueno, entonces voy a entrar en la última parte, y es que la física cuántica, como sabéis, muestra que el observador altera lo observado. Como dice Joe Dispenza, la neurociencia actual muestra que podemos cambiar nuestra mente y nuestro cerebro solo pensando, y que podemos hacerlo a lo largo de nuestra vida siempre que queramos, porque nuestro cerebro tiene la propiedad de la neuroplasticidad, y como sabéis, estamos generando neuronas continuamente hasta que nos morimos, y el cerebro está cambiando hasta que nos morimos, aunque tengamos 103 años. El cerebro está continuamente cambiando. Entonces, el doctor Joe Dispenza ha escrito una serie de libros, que os lo dejo aquí, no voy a hablar nada de él porque a mí me gusta mucho el trabajo que él hace. El último libro se llama Supernatural, y es un libro súper interesante, de los descubrimientos que han hecho de cómo el cerebro de las personas cambian con la meditación. Bien, entonces vamos allá a la última parte. Vamos a ver unos experimentos sobre cómo el observador afecta lo que observa. La pregunta es, ¿se puede cuantificar el acto de la observación con un experimento científico? ¿Se puede cuantificar? Bueno, hay un experimento que es el de la doble rendija, que no voy a explicaros ahora, que el doctor Dean Radin ha utilizado para medir el efecto de la observación sobre un rayo de luz pasando a través de unas rendijas. Dean Radin, del que he hablado antes, es el director del Instituto de Ciencias Noéticas. Los experimentos que voy a enseñar ahora, el resultado, están publicados en revistas científicas calificadas. Utiliza un aparato que es este, que es un láser rojo que tiene aquí dos rendijas por donde pasa la luz. Y entonces aquí se mide la cantidad de luz que sale de este experimento. Os voy a enseñar los resultados solamente para que lo entendáis. Fijaros. Hicieron 160 sesiones en las cuales lo que tenían era una persona que enfocaba desde otra habitación su atención sobre la luz que estaba pasando por la doble rendija. La persona enfocaba su atención en la luz que está pasando por un aparato electrónico donde la luz se desdobla en dos rendijas, con la intención de cambiar el paso de la luz a través de las rendijas, con esa intención. Entonces, aquí se mide el efecto del cambio en el paso de la luz a través de las rendijas. Aquí es cero efecto y el valor es negativo, pues es una forma de medirlo, y a medida que aumenta el número, aumenta el tamaño del efecto, ¿vale? Para abajo. Entonces, los puntos que aparecen aquí blancos son para personas que no son meditadores, que su cerebro no está entrenado. Y entonces lo que se observa, esto es ningún efecto. Si nadie lo afecta, no se ve nada. Lo que se observó es que cuando personas que no meditan llevan la atención con la intención de mover la luz que atraviesa las rendijas, se ve que hay un efecto pequeño, ¿veis? Hay un efecto en las sesiones, a baja, sube, hay un pequeño efecto. Y luego como que se mantiene estable, hay un pequeño efecto, pero pequeño. Sin embargo, cuando hacían los experimentos con meditadores, se observaba que desde el principio había un efecto mucho más notable y que a partir de un cierto momento aumentaba el efecto dramáticamente. Es decir, el efecto de la atención enfocada de una persona sobre el paso de la luz, moviendo el diagrama de interferencia, aumenta a medida que aumenta también el número de sesiones. Entonces hay un claro efecto, como digo, debido a los meditadores, y les han dado un premio, el premio Win Nascent a la mejor publicación del año 2015. Este es Dean Radin y su equipo. Y el jurado que dio los premios hacía hincapié
en el coraje y la creatividad del equipo de investigación, haciendo notar que este tipo de experimentos son vitales para el progreso científico. Dean Radin ha publicado una serie de libros, este es el último, Real Magic. Desafortunadamente están todos en inglés, pero hay una página web y creo que ya hay cosas en español, hay una web de él en español. Entonces, se puede probar la influencia de la conciencia en el mundo físico con estos experimentos, que se han repetido muchas veces y de muchas formas. Y los resultados sugieren, ya estoy acabando, que la conciencia es un participante activo de la realidad. Hay una serie de vídeos, si buscáis en internet Dean Radin, veréis que hay muchos vídeos de él. Y claro, la pregunta final, ¿qué es la conciencia? Bueno, yo os voy a dar el resultado que han publicado recientemente unos médicos y dejamos aquí, terminamos ahí. El artículo dice, detectan conciencia encubierta en pacientes inconscientes. Detectan conciencia encubierta en pacientes inconscientes. Una combinación de técnicas de resonancia magnética funcional y electroencefalografía ha permitido a científicos de Estados Unidos detectar conciencia en pacientes con lesiones cerebrales graves por traumatismo en la UCI. Entonces, los métodos estándares no habían podido ver si estos pacientes tenían o no conciencia. Entonces, el estudio lo han hecho con 16 pacientes en la UCI del hospital, con pacientes con lesiones traumáticas graves. Entonces, antes se había constatado que 8 de ellos presentaban algún tipo de respuesta cuando se les hablaba y 3 habían sido calificados como mínimamente conscientes, sin respuesta al lenguaje, y 3 como en estado vegetativo, y otros 2 habían sido calificados como en coma. ¿Vale? O sea, estoy hablando de pacientes muy enfermos. Entonces, para probar un posible desajuste entre la capacidad de los pacientes de imaginar que hacían una tarea y su capacidad de llevarla a cabo físicamente, se les pidió que se imaginaran apretando y soltando su mano derecha mientras estaban en el escáner de resonancia magnética, mientras que les medían las ondas cerebrales. Entonces, este tipo de prueba resulta extraña, porque ¿cómo puede imaginar una persona inconsciente lo que otro te ordena que imagines? Bueno, pues fue posible. Es decir, pudieron ver que pacientes que estaban en coma, cuando les hablaban, su cerebro respondía a lo que se estaban imaginando. Lo dejo aquí. Aquí está la publicación en Brain. Terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, para más información, aquí tenemos a Juan. Y si me permitís un momento, voy a poneros un vídeo solamente para relajar un poco el ambiente. Un momentito. Vamos a reírnos un poco, que es fundamental. Vamos a ver, os voy a enseñar un vídeo muy divertido. Vamos a ver, este es un vídeo solamente os lo quiero mostrar para que os riáis un ratito. Este es un corredor. A ver si te hago una mosca. Sí, va a apagar la luz. Fijaros la vida de una mosca. Muy bien, os lo dejo aquí porque realmente es importante tener conciencia de esto. Esperad que os voy a enseñar otro buenísimo. Es que hay algunos realmente buenos. Esperad, os voy a enseñar este otro. Vamos a reírnos un poquito y ya nos vamos, ¿vale? A ver, hijo mío, ayer te conté un cuento de Italia. El martes te lo conté de Holanda. Y el lunes de África. ¿De dónde quieres que te lo cuente hoy? Quiero que me lo cuentes de China, papá. Vamos a... Tu papá y tu mamá son muy felices. Tu mamá quiere mucho a tu papá y tu papá está enamoradísimo de ella. Tu mamá hace las comidas más ricas del mundo, mucho mejores que las de tu abuela paterna. A tu mamá le encanta que tu papá se orine en la tapa del bate. Tu mamá tiene el culo pequeñísimo y es mucho más guapa que la vecina.
Tu papá puede ver el fútbol siempre de que le dé la gana. El amor es una cosa maravillosa y no hay nada más bonito en el mundo que el matrimonio. ¿Estás seguro que esto es un cuento chino? No lo sabes muy bien, no lo sabes muy bien. Bueno, os pongo otro más y ya lo dejamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, me voy a poner uno más, a ver un momento.